Bien. Almacenamiento de archivos multimedia en disco duro. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video continuaremos con los videos académicos sobre los sistemas operativos. Los temas en el presente video serán: cómo calcular el tamaño de un archivo multimedia de película, cálculo de la resolución de una tarjeta de video o tarjeta aceleradora gráfica, cálculo de memoria necesaria para la conformación de imágenes, cálculo de la memoria necesaria para la generación de videos sin sonido, cálculo de la memoria necesaria para el almacenamiento de sonido, cálculo de memoria necesaria para el almacenamiento de película ya con sonido integrado, cálculo de cilindros y clústeres necesarios para el almacenamiento del archivo de película sin gradiente de reducción, cálculo del tiempo para el almacenamiento del archivo de película sin gradiente de reducción, cálculo de los cilindros y los clústeres necesarios para el almacenamiento del archivo de película con gradiente de reducción y cálculo del tiempo para el almacenamiento del archivo de película con gradiente de reducción. Muy bien, comencemos. El día de hoy vamos a repetir un ejercicio sobre lo que es primero el cálculo de archivos multimedia para imágenes, videos, sonido, y después, ya teniendo el archivo de la película completa, entonces vamos a almacenarlo en disco duro. Primero sin gradiente de reducción y después con gradiente de reducción. El video va a ser un tanto largo, pero creo que vale la pena que le podamos dar seguimiento para que puedan ver todas las estructuras que se manejan. Voy a irme más o menos rápido porque este ejercicio ya lo vimos, sin embargo me comentan que no se ve muy claro en los videos anteriores, entonces por eso es que voy a volver a repetir el ejercicio. ¿Está claro? Bueno, ¿se vale interrumpir? Sí, se vale interrumpir. Pueden preguntar lo que gusten en el momento que sea. ¿Está claro? Vamos, tarjeta de video de color verdadero. Si nos habla de color verdadero, quiere decir que estamos hablando de, 24 bits. Y 24 bits equivalen a lo que son 3 bytes. Los 3 bytes, ¿sí? Si nosotros elevamos 2 a la 24, 2 elevado a la 24, resulta que el resultado de esta operación son 16.777.216, que corresponde al número de colores que maneja ese tipo de manejo de imagen. Cada píxel va a ocupar esa cantidad. Quiere decir que cada píxel puede generar hasta 16.777.216 colores. ¿Está claro? Bueno, a eso se le llama color verdadero. También me dice que esta tarjeta de video trabaja 1920 columnas. Y nos dice que trabaja una relación 16:9. Esto quiere decir que tiene 16 columnas por 9 renglones. Si yo quiero calcular el número de renglones equivalente a las 1920 columnas, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por este número de renglones y luego dividirlo entre este número de columnas, y por análisis dimensional se me va y me quedan únicamente los renglones. ¿Está claro? Entonces esto es igual a los 1920 por el número de renglones entre el número de columnas, y esto me da 1080 renglones.
¿Esto quedó claro para todos? Muy bien. Ahora lo que voy a sacar es el número de píxeles. Y el número de píxeles se calcula simplemente multiplicando el número de columnas por el número de renglones. Y eso me da el número de píxeles por la imagen. Esto es igual a este por el número de, aquí lo vamos a calcular, número de píxeles, igual a al número de columnas por el número de píxeles. Y vean que me arroja esta cantidad de píxeles. Muy bien. Ahora, si ya tengo el número de píxeles, entonces ya puedo calcular la cantidad de memoria necesaria para formar una imagen, un cuadro. ¿Sí? Recuerden ustedes que una imagen fija es igual a un cuadro. Y para el cálculo de archivos multimedia, precisamente se manejan cuadros, porque las películas y los videos se manejan en cuadros por segundo. ¿Sí? De hecho, se conocen como frames, FPS, frames por segundo, cuadros por segundo. ¿Está claro? Bien, entonces, para poder saber la memoria necesaria para un cuadro, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un cuadro y vamos a calcular la memoria necesaria, que va a ser el número de píxeles totales por la cantidad de píxeles, de bytes por píxel, que son 3. Entonces por 3 bytes por píxel. Esto nos da esta cantidad que serían bytes por cuadro. Muy bien, ahora recuerden ustedes que tenemos que hacer algunas equivalencias. Voy a poner las equivalencias aquí para estarlas usando cuando las requieran. Yo sé que 1024 bytes son igual a 1 kbyte y 1024 kbytes son igual a 1 megabyte. Y también sabemos que 1024 megabytes son igual a 1 gigabyte. ¿Hasta ahí algún problema? Son equivalencias comunes. Muy bien. Ahora, para poder transformar los bytes a kbytes, basta con que yo divida esto entre 1024 que tengo por acá. Voy a quitar las equivalencias de aquí, las voy a pasar para acá porque si no, no me va a dejar. Permítanme tantito, aquí voy a escribir bytes, aquí voy a escribir kbytes, aquí voy a escribir megabytes. Entonces aquí simplemente voy a quitar los textos para que se conviertan en números, ¿ok? Entonces ya tenemos 1024 de cada uno de estos. ¿Hasta ahí se entiende sin problemas? Muy bien. Entonces, para poder decir transformar esto a kbytes, basta con que yo agarre esta cantidad y la divida entre los 1024 que corresponden, y esto estamos hablando de kbytes. ¿Está claro? Luego, si yo agarro y divido esto entre 1024, se me va a transformar en megabytes. Esto es igual a esto entre 1024 y entonces se me transforma en megabytes. Entonces ya sabemos que esto es megabytes. Entonces decíamos que para transformar kbytes a megabytes divido los kbytes entre 1024 y entonces obtengo los megabytes. Aquí me dice que por cada cuadro voy a estar trabajando 5.93262 megabytes. Cuando yo estoy trabajando este tipo de cálculos, es importante que yo vea que no se den aproximaciones hasta que sea necesario.
Entonces para esto voy a eliminar este cálculo y voy a dejarlo ahorita hasta kbytes, porque aquí no tengo aproximaciones, no tengo decimales, ¿está claro? Como no tengo decimales, entonces ya puedo hacer este cálculo y resulta que si yo tengo 6075 kbytes por cuadro, ahora necesitamos ver la velocidad de una película o de un video. La velocidad del video, el estándar es igual a 24 cuadros por segundo. Esto es, quiere decir que si yo tengo esto para un cuadro, esto estamos hablando de kbytes por cuadro. Eso espero que quede claro. Pero para un segundo necesito 24 cuadros. Entonces aquí voy a poner simplemente la multiplicación de esto por 24 y este resultado me va a dar kbytes por segundo. Hasta ahí se entiende. Ahora, a ver, es este por 24 y me da esta cantidad. Vamos a hacer la transformación de esos kbytes a megabytes para ver si ya no tenemos decimales. Esto es igual a esto entre 2024 para transformar a megas y me dice que tengo 142.383. Vean que cada vez que yo divido y me da una fracción, estoy sumando un error por aproximación a mis cálculos. Por tanto, no me conviene hacer esta transformación y voy a dejar por lo pronto los 145.800 kbytes por segundo, por lo pronto. Ahora, necesito saber, necesito calcular esto, pero por minuto. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, para transformar un minuto ya sabemos que un minuto son 60 segundos. 60 segundos igual a un minuto. Bueno, ahí tenemos factores de equivalencia, creo que los puse fuera de lugar, ahorita los pongo en su lugar. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para calcular entonces un minuto aquí? Simplemente multiplico esto por 60 y me va a dar un minuto de grabación. Entonces esto por 60 y eso me arroja que son estos kbytes por minuto. Aquí ya estamos hablando de kbytes por minuto. ¿Hasta ahí dudas? Ahora, una película tiene una duración normal de 1 hora y media. Una película son 90 minutos. Entonces, para el cálculo total del tamaño de la película, tendría que decir que tengo aquí igual a esto por 90. Y estamos hablando de esta cantidad de kbytes. Kbytes por película. ¿Hasta ahí dudas? Ahora, voy a calcular en lo que son megabytes. Esto quiere decir que divido esto entre los 1024 de los megas, de kbytes a megas, y esto me da esta cantidad. Ya voy a trabajarlo ahora sí con estas decimales, porque ahora tengo también que hacer algo que se llama compresión de video. Por tanto, aquí estamos hablando de megabytes por la película. Muy bien, ya tenemos estos megabytes de la película. Tenemos que hablar de un factor de compresión, y el factor de compresión del video que ya lo he explicado en varios videos anteriores, pero lo vuelvo a retomar aquí. Recuerden, cuando yo tengo una imagen, de toda la imagen que ustedes están viendo, lo único que va a cambiar es un pedacito. Por ejemplo, en mi caso que me están viendo, entonces lo único que va a cambiar son mis manos que están moviendo un poco de mi cara, etcétera. Pero la verdad es que toda la demás, todo el fondo de la imagen
casi no cambia, se mantiene constante. Por eso el factor de compresión de video es muy alto. En este caso, para esta tarjeta de video, el factor de compresión es del 99.5%. ¿Ok? Estamos hablando de que tengo el 99.5% de compresión de video. ¿Cuál es el factor entonces que realmente voy a buscar calcular para la película en megabytes? Pues tengo que calcular el factor de el tamaño total, que es por 1 menos el 99.5, pero como es por ciento es entre 100. ¿Hasta ahí alguna duda? Y me dice que el tamaño total del video de la película es de 3844 megabytes de película. Ok, ahora si yo quisiera transformar esto en gigabytes, lo que tengo que hacer entonces es dividir esto entre los 1024 de transformación gigabytes, y esto me va a dar 3.75 gigabytes por la película. ¿Queda claro esto? Muy bien, bueno, ya tenemos el video de la película, todavía no tiene sonido. Ahorita voy a calcular el tamaño del sonido. ¿Está claro? Para el tamaño del sonido, esto anterior es puro video. Esto es video de la película. Ahora, para el tamaño del sonido, resulta que me dice que tengo una tarjeta de sonido que trabaja a 44.1 kHz. Y de hecho es una velocidad estándar de trabajo de cualquier tarjeta de sonido, 44.1 kHz. Esto es igual a 44.100 muestras. ¿Por qué muestras? Porque en cada punto de estas muestras verifica cuál es la potencia del sonido, cuál es la energía que tiene ese sonido, que puede ser positivo o negativo. Recuerden que me está diciendo que tiene 16 bits por muestra. Si nosotros elevamos 2 a la 16, esto nos va a dar como resultado obviamente 66.536. Pero como podemos tomar valores positivos y negativos en la curva del sonido, entonces realmente no es un valor sin signo, es un valor con signo. Esto es desde menos 32.768 hasta 32.767, y esto corresponde al rango para los niveles de sonido. Bien, ahora, ¿cuál es el tamaño? O más bien, ya tengo el tamaño o el rango de los niveles de sonido y ya sé que voy a gastar 16 bits por muestra, pero voy a tener 44.100 muestras por segundo. Esto que estoy hablando aquí, pues como son kilohertz, estamos hablando precisamente de muestras por segundo. ¿Ok? Y entonces, si estamos hablando de muestras por segundo, podemos calcular el número o la cantidad de memoria necesaria para un canal del sonido. Pero ahorita vamos a analizar el número de canales. ¿Cómo calculo esta memoria necesaria? Entonces, la memoria necesaria para el sonido es precisamente las 44.100 muestras por la cantidad de bits, que en realidad son 2 bytes, y esto me da 88.200 bytes por segundo.
Porque acuérdense que aquí tengo precisamente 2 bytes por muestra. Son 16 bits, o sea 2 bytes por muestra. Hasta ahí queda claro. Allá atrás, ¿todo bien? ¿Ok? Bueno, tenemos 82.200, perdón, 88.200 bytes por segundo. Esa es la cantidad de memoria que necesito para guardar el sonido. Pero resulta que tengo 4.1 canales. Analizando esto, quiere decir que tengo 4 canales agudos y un canal grave, lo que llamamos el buffer. ¿Está claro? En total estamos hablando de 5 canales. ¿Hasta ahí se entiende? Y eso es una grabación normal de una bocina estándar. Las bocinas normales en la actualidad pueden manejar 4.1, 5.1, 7.1, 9.1, lo que llamamos como el home theater, ¿sí? O teatro en casa. Bueno, ahora, como ya sabemos que utilizamos 88.200 bytes por segundo por canal, esto es por canal, entonces simplemente multiplicamos estos 88.200 por los 5 canales y eso me va a dar el total del sonido de los 5 canales por segundo. Estamos hablando de bytes por segundo, ¿sí? Ya con los 5 canales. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Seguimos. Muy bien. Ahora, eso es por segundo. Si yo tengo esta cantidad de bytes por segundo, ahora lo que necesito es saber cuánto es por minuto, que va a ser esto. ¿Por cuánto? Por los 60 segundos que tiene un minuto. Y aquí tengo la cantidad de bytes por minuto. Ok, ahora, si yo tengo esa cantidad de bytes por minuto, ¿me conviene transformarlo a kbytes, sí o no? Sí, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es que agarro esta cantidad y la divido entre 2024 para transformarlo a kbytes, y aquí tengo la cantidad en kbytes, y entonces estos son kbytes por minuto. Ahora, de una vez vamos a calcular los 90 minutos de la película. Esto quiere decir que multiplico esta cantidad, pero ahora por los 90 minutos. Entonces tengo esta cantidad que son kbytes por la película completa. Kbytes, obviamente de sonido, por la película, o sea, el sonido de la película completa. Todavía no comprimo. ¿Hasta ahí dudas? No hay dudas. Muy bien, seguimos. Como ya tengo esa cantidad de kbytes, ahora lo voy a transformar a megabytes. Ya sabemos que tomamos esta cantidad y la divido entre 2024 para transformar a megas. Y esto me da precisamente megabytes de la película. Y ahora voy a transformar esta cantidad en gigabytes. Esto es igual a esto entre 1024 para transformar a gigabytes, y tengo esta cantidad de gigabytes de la película. ¿Hasta ahí dudas? No. Muy bien. Ahora, no estoy usando todavía el factor de compresión.
me dice que el sonido tiene un factor de compresión de 30%. Entonces, obviamente, son 30%. Y vamos a calcular de una vez la reducción de la película. Esto va a ser igual a este valor por 1 menos el 30%, o sea, entre 100. Y aquí tenemos el dato, esto es gigabytes de sonido comprimido para la película. Gigabytes de sonido comprimido para la película. Con esto ya podemos calcular el tamaño real de la película. Entonces simplemente lo que hacemos es tamaño total de la película es igual, y lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de gigabytes de la película más la cantidad de gigabytes del sonido de la película, y esto nos da 5.3 gigabytes totales de la película, ya comprimiendo el video y el sonido. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Dudas? Para trabajar números reales voy a poner 5.3, no voy a tomar las aproximaciones de 5.30, ¿ok? Ya sabemos que es lo mismo, vamos, son factores mínimos. Si ustedes recuerdan, en el cálculo en el video anterior llegamos justo a las mismas cantidades. ¿Se acuerdan de esto? 5.3 gigabytes. Ahí están. Entonces quiere decir que el procedimiento, mientras sigan una lógica de operación cualquiera que sea, los va a llevar siempre al mismo resultado. ¿Está claro? Bueno, aquí tenemos ya la cantidad del archivo que tenemos que almacenar. Ahora vamos a hacer el almacenamiento. Este es el cálculo del tamaño de la película. Voy a ponerle nombre aquí, tamaño de película. Ahora voy a agregar una hoja al libro, y aquí vamos a hacer el almacenamiento del gradiente, o sea, más bien el almacenamiento en el disco, pero sin gradiente de reducción. Almacenamiento sin gradiente. Esto es, voy a tomar aquí los 16, ok, y ya tenemos. Entonces voy a jalar aquí el tamaño de la película. Y el tamaño de la película obviamente va a ser igual a lo que tenemos acá. ¿Hasta aquí dudas? Vean que lo único que estoy haciendo es jalando la información hacia donde voy a hacer este análisis. Para poder calcular estas estructuras, resulta que me dan información sobre el disco duro. Voy a copiar esta estructura de aquí y la voy a llevar acá también para tener la información necesaria del disco duro. Resulta que es un disco duro de 7000 revoluciones, 7200 revoluciones por minuto. Esto quiere decir, tengo 7200 revoluciones, obviamente en un minuto. ¿Ok? Ahora, lo que yo necesito, por ejemplo, es saber cuánto tarda una revolución. ¿Cómo le hago si quisiera saber el número de revoluciones por segundo? Lo divido o lo multiplico por, más bien, lo divido entre 60, ¿no? Porque ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos, ¿correcto?
Entonces simplemente lo que tengo que hacer para saber cuántas vueltas da por segundo va a ser igual a estas revoluciones entre los 60 segundos, porque o sea, yo lo que quiero saber es cuántas vueltas da en un segundo, no en un minuto, ¿cierto? Entonces por eso lo divido entre 60 y resulta que por segundo son revoluciones ahora por segundo, en un segundo. ¿Sí queda claro esto? Entonces en un segundo da 120 revoluciones. ¿Está claro ya? ¿Sí quedó claro para todos? Ahora, pero necesito saber cuánto tarda en dar una sola vuelta. ¿Cuántos segundos tarda? Esto va a ser igual, saco la inversa de ese valor, va a ser igual a 1 entre es el inverso, ¿estamos de acuerdo? Entonces me va a dar que son segundos por revolución. Aquí tenemos, ojo, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Pero si yo quiero sacar el tiempo, pues son segundos por revolución. Entonces es la inversa, simplemente es 1 entre esto. Y me da 0.0083 segundos. La verdad es que trabajar con esas cantidades es muy incómodo. Lo voy a multiplicar por 1000 para convertirlo en milisegundos. Esto es igual a esto por 1000. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, un segundo tiene 1000 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de que una revolución se lleva a cabo en 8.3 ¿qué? Milisegundos. ¿Ok? Bueno, eso si fuera la vuelta completa. Pero recuerden ustedes que para el tiempo de latencia se calcula la mitad de la vuelta, porque la distancia más grande que hay entre la parte superior de la vuelta y la parte inferior de la vuelta pues son 180 grados, ya sea en un sentido o en el otro. Y entonces el tiempo máximo de latencia, va a ser la mitad de la revolución completa. ¿Sí queda claro? ¿Si se acuerdan de eso? Eso lo vimos en los videos anteriores. Entonces ahí lo que vamos a hacer es dividir este tiempo entre 2. Esto también son milisegundos, y eso nos da el tiempo medio de latencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos entonces el tiempo medio de latencia, que es 4.1667. Luego, también nos dice que tenemos que el tiempo de búsqueda son 10 veces el tiempo de latencia. Entonces, si esto lo multiplico por 10, tengo el tiempo de búsqueda en milisegundos. Esto es tiempo de búsqueda. Recuerden de que el tiempo de latencia es el que utilizamos para calcular el tiempo para la localización de clústeres. El tiempo de búsqueda, nos permite calcular el tiempo para la localización de segundos de cilindros. Y nos falta por conocer el tiempo de transferencia. Sabemos, bueno, aquí todavía no tenemos el dato, de una vez lo vamos a poner aquí. Pongan atención, este disco duro tiene 16 clústeres. O sea, lo podemos entender más o menos como 16 sectores de pista, porque acuérdense que el conjunto de sectores de pista de todo el cilindro me conforma el clúster. Esto lo vimos en videos anteriores. Si yo les dijera que tenemos 16 clústeres
y que tenemos una capacidad de 4096 KB por cilindro. ¿Cuál es la capacidad de este disco duro? Si tengo 4096 KB por cilindro y además tengo, ojo, 2 bytes de cilindros, suponiendo que no tengo reducción, o sea, no tengo gradiente. ¿Cuál es la capacidad de este disco duro? Estaríamos hablando de el total de cilindros son 65.536 cilindros. Pero la capacidad, tendremos que multiplicar el número de cilindros por la capacidad por cilindro. Esto es igual a 65.536 por 4.096 y nos arroja esta cantidad. Pero estamos hablando de kbytes. Lo voy a transformar a, primero, megabytes. Esto va a ser igual a esto entre 1024, entonces estamos hablando de megabytes. Ahora lo voy a transformar a gigabytes. Va a ser igual a esto entre 1024 y estamos hablando de 256 gigabytes. ¿Es un disco duro muy grande? No, es un disco duro en la actualidad pequeño. ¿Están de acuerdo? Ojo, si yo les hubiera dicho 4096 KB por clúster, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, KB por clúster, ¿cuál es la capacidad de un cilindro? Son estos kbytes por clusters. ¿Cuál es la capacidad de un cilindro? Pues es lo mismo que multiplicar los 4096 por 16 clúster que tiene el cilindro, y esto me daría 65.536 kbytes. Esto es por cilindro. Y si estamos hablando de que tengo 65.536 KB por cilindro y tengo 65.536 cilindros, ¿de qué capacidad es el disco duro? Va a ser igual a esto por esto. Entonces estamos hablando de esta cantidad, y esta cantidad megabytes, gigabytes, y si transformo esto a terabytes va a ser igual a esto entre 1024. ¿Y qué creen? Estaríamos hablando de un disco duro de 4 terabytes. ¿Existen? Sí, ya existen, hasta más. 4 terabytes. Esta es la capacidad. Les dije ayer que el disco duro que nosotros íbamos a utilizar solamente iba a trabajar no los 65.536, sino que íbamos a trabajar 32.768, o sea, la mitad de esto. Fíjense bien, si yo le digo que solamente son 32.768, es los discos duros que actualmente se venden en cualquier computadora, que son 2 terabytes. Esa es la capacidad del disco duro, 2 terabytes. ¿Ya lo vieron? Vean que si ustedes programan la hoja de Excel, casi les hacen automático los cálculos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno. Seguimos. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a dejar en 2 terabytes, tomando en cuenta que tenemos 4096 kbytes por clúster y tenemos 65.536 kbytes por cilindro y tenemos
los 16 bytes, los 16 clúster por cilindro, obviamente, pero solamente tenemos 32.768 cilindros. ¿Quedó claro? Muy bien, vamos a lo siguiente. Ya tengo toda esa información. Ahora, ¿cuántos clústeres voy a utilizar para guardar 5.3 gigabytes? Bueno, si yo sé que cada clúster tiene una capacidad de 4096 kbytes, pues me conviene transformar esto a kbytes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a transformar aquí eso a kbytes. Es igual, esto tengo gigas, esto lo multiplico por 1024 y los gigas se transforman a megabytes, ¿correcto? Entonces aquí tengo megabytes. Luego agarro esto y lo multiplico por 1024 y entonces los megabytes se transforman a kbytes, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ya tengo kbytes. Tengo esta cantidad de kbytes. Ahora, ¿esto cuántos clústeres representa? Pues simplemente divido estos kbytes entre el tamaño de cada clúster, que son 4096. Y eso me dice que son 1356.8 kbytes. Pero en realidad no voy a visitar medio clúster o un pedazo de clúster. Voy a visitar clúster completos. Entonces en realidad voy a trabajar 1357 que son clústeres. ¿Está claro? Y bueno, ¿esto cuántos cilindros representa? Los 1357 clústeres. Pues sabemos que tenemos 16 clústeres por cilindro. Entonces esto va a ser igual a esto entre 16 y obviamente me dice que son 84.8 cilindros. Pero no voy a estar visitando pedazos de cilindro. Entonces en realidad son 85 cilindros. ¿Estamos de acuerdo? 85 cilindros. Si ya sé cuántos clústeres voy a visitar y cuántos cilindros voy a visitar, ¿puedo calcular el tiempo de búsqueda y el tiempo de latencia, sí o no? Sí, ¿no? Porque ya sabemos que el tiempo de latencia me sirve para el cálculo de los clústeres visitados. Como ya tengo 1357 clústeres visitados, entonces simplemente multiplico igual a estos que son 1357 y lo multiplico por el tiempo de latencia que ya había calculado, que era de 4.16 milisegundos. Y esto me da el total de milisegundos. Estos son milisegundos. ¿Lo puedo transformar a segundos? Sí, simplemente divido eso entre 1000. Y esto me da esta cantidad de segundos. ¿Hasta ahí dudas? Ahora, ya sé cuántos cilindros, voy a visitar. Y ya sé que por cada cilindro que yo visite, voy a ocupar 41.67 milisegundos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el número de cilindros que voy a visitar por el tiempo en la visita de cada cilindro. Y esto me da esta cantidad de milisegundos. Esto significa esto entre 1000 y esto me da estos segundos. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, por otro lado, sabemos que tenemos un disco duro que trabaja a 40 megabytes por segundo. Entonces simplemente lo que tengo que hacer que es dividir el total de megabytes que tengo de la película, ya lo tengo aquí, entre los 40 megabytes por segundo. Porque esto está en megabytes, ¿para qué lo transformo si ya lo tengo? Entonces simplemente lo que hago es igual a la cantidad de megas de la película y lo divido entre los 40 que son la velocidad de transferencia, megabytes por segundo. Esto es igual a
135.8.68 segundos. Segundos de transferencia. ¿Cuál es el total de tiempo que voy a tardar con esta estructura? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es sumar la cantidad en segundos del tiempo de transferencia. Déjenme poner aquí los datos, si no luego se me van a confundir. Este es el tiempo de transferencia. Este es el tiempo de búsqueda. Y este corresponde al tiempo de latencia, la deslocalización de clústeres. Y simplemente lo que voy a hacer es sumar las tres cantidades. Entonces me queda igual a la cantidad del tiempo de latencia más la cantidad del tiempo de búsqueda más la cantidad del tiempo de transferencia, y me dice que son 144.88, que son segundos. Para este disco duro, que ojo, es un disco duro muy rápido, 7200 revoluciones por minuto, tenemos y con una velocidad de transferencia muy alta, 40 megabytes por segundo. Entonces tenemos que dividir esta cantidad entre 60 para calcular los minutos, y resulta que son 2.41 minutos. Y ahí tenemos el cálculo para el almacenamiento sin gradiente. Muy bien, jóvenes, ahora a partir de estos datos que ya tenemos, vamos a hacer lo que es el almacenamiento de información, pero ahora en un disco duro, el mismo disco duro, pero considerando el gradiente de reducción. ¿Qué es el gradiente de reducción? Bien, voy a tratar de explicarlo rápidamente con unas imágenes en PowerPoint. Pongamos atención. Imaginen ustedes que pensamos en un disco. El disco no es otra cosa más que una rueda que tiene el mismo tamaño de ancho que de alto. Por ejemplo, si aquí tenemos la medida, si aquí nos vamos al tamaño, resulta que aquí puedo tener, por ejemplo, de 10 por 10. Y esto me está diciendo que tengo un círculo perfecto. Ahora, voy a quitar el relleno, ¿sí? Voy a poner aquí sin relleno. Relleno sólido de grasa, ¿dónde estás? Pero no me deja, ya, sin relleno. Y entonces aquí me deja nada más la línea, ¿ok? Ahora fíjense bien, si yo voy a poner la línea, la voy a marcar un poquito más gruesa, para que se entienda un poquito más, ¿no? Ahí está la línea. Y la voy a marcar con un color distinto, para que se vea un poquito más claro. Pues bien, ya tengo esto. Ahora voy a copiar este y lo voy a meter aquí mismo, lo voy a empalmar, pero ahora le voy a pedir que el tamaño de este nuevo círculo, ¿sí?, en lugar de ser de 10 por 10 sea de 9.5 por 9.5. Entonces resulta que tengo un círculo que bien puedo colocar concéntricamente, y vuelvo a copiar este círculo y lo vuelvo a pegar aquí, y resulta que ahora el círculo que voy a estar trabajando aquí es un círculo que va a tener un tamaño de 9 por 9, 9 por 9, y esto resulta en un círculo que puedo trabajar concéntricamente aquí. Cada uno de estos círculos que pongo aquí están representando un cilindro, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cilindro, el cilindro va a estar, este es un círculo, voy a insertar un cilindro para que esto me quede claro.
Entonces el cilindro lo pongo aquí, pero voy a ponerlo sin relleno para que se vea más claro. Y luego voy a copiar este cilindro y lo voy a pegar. Y aquí voy a manejarlo así. Y uno más. Y aquí voy a manejarlo aquí. Y uno más. Y aquí lo voy a manejar de esta manera. Y vean, cada uno de estos representa un plato, un disco. Cada uno de estos es un plato, es un disco de lo que es el disco duro. ¿Está claro? El conjunto de todos estos platos, de todos estos discos, conforman estos cilindros. Resulta que si yo me sigo copiando estas estructuras y pegándolas y haciéndolas más pequeñas, y vamos a decir que ahora en lugar de 9 voy a poner un tamaño que sea de 8.5, ¿sí? 8.5 por 8.5. Resulta que esta estructura la voy a acomodar como concéntrica y vean, cada vez que yo entro hacia el centro del disco, el tamaño del cilindro es más pequeño. A ese tamaño que se reduce se le llama gradiente de reducción. ¿Estamos? Si yo tengo un cilindro pequeñito al centro, vamos a decir que el tamaño más pequeño que voy a trabajar es algo así, que va a tener más pequeño todavía, pero ahorita le doy el tamaño aquí, que vamos a decir que sea de 1 por 1. Sí. Entonces resulta que este cilindro que tengo aquí lo voy a acomodar en el centro de estas figuras, más o menos ahí. Ahora, si yo divido esto con líneas que vayan, vamos a decir, de aquí de aquí para acá, resulta que voy a ir trazando lo que podríamos decir que es los clústeres o los sectores, si fuera un solo disco. Entonces, vean, aquí pongo copio ese y lo pego. Entonces simplemente lo pongo ahora en posición horizontal y vean que ahí tengo ya 4 sectores. Si vuelve a pegar otro, ahora voy a poner que vaya más o menos de aquí acá, y resulta que ahora tengo ya 6. Y si lo vuelvo a pegar y ahora lo llevo de aquí para acá, ya tengo ahora 8 sectores. Vuelvo a hacer la mitad otra vez, volver a pegar, y resulta que lo voy a poner a la mitad de desde aquí hasta acá. Entonces estoy hablando de que tengo, vamos, ahí serían como 10, pero voy a ir haciendo lo mismo en cada uno de los sectores. Permítanme tratar de agarrar el centro, que está un poquito descuadradón. Ok, vamos a agarrarlo de esta manera. Ahí está. Entonces aquí lo voy a tratar de centrar. Ahí está. Y volvemos a pegar las líneas y resulta que ahora parto en 2 de aquí hasta acá. Ok, entonces aquí pongo esto y lo mismo voy a poner otra vez este sector, lo parto en 2 y me falta uno, ¿correcto? Y en este momento acabo de generar los 16 clústeres del disco. Ok,
¿Hasta aquí ya quedó claro? Pero entonces vean que este pedazo de aquí es mucho más grande que este pedazo de acá. Quiere decir que hay un factor de reducción físico y lógico, obviamente, en el tamaño de cada sector, de cada clúster. Ese factor de reducción lo vamos a considerar para el cálculo siguiente. Entonces nos vamos para acá y vamos a calcular el almacenamiento con gradiente. ¿Qué gradiente? Pues el gradiente de reducción de lo que va perdiendo lo que es el clúster de que están de las pistas externas hacia las pistas internas. Me parece que en el ejercicio del video anterior voy a borrar esta estructura porque necesito nada más la información del video. Voy a quitar esta parte de aquí para que veamos qué necesitamos después. Aquí tenemos la cantidad de megabytes, ¿sí? Y obviamente ahorita voy a borrar todo lo que son los clústeres y cilindros porque ahorita vamos a calcularlo de una manera distinta. ¿Ok? Ahora, el gradiente de reducción para un disco de este tipo, normalmente el gradiente es más o menos igual. Ese gradiente de reducción vamos a considerarlo como algo así como un 0.001%. Este es el gradiente de reducción. Voy a ponerle aquí más decimales porque no me las alcanza a dar. Ahí está. Y ustedes pueden decir, es que eso no es nada. Bueno, no es nada cuando hablamos de las primeras pistas, a lo mejor es muy poquito, pero resulta que estamos hablando de 32.768 cilindros. Entonces ya la reducción al multiplicar, para que tengan una idea, si yo tengo un cilindro y me voy al cilindro 32.768 y yo tengo el 0.001%, pues resulta que de ese 32.768, voy a hacer un cálculo burdo, no es apropiado, pero es nada más con fines didácticos. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar esos 32.768 por el tamaño de cada clúster, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo pega, y esto lo voy a multiplicar, ¿sí? Por el número, por el factor de reducción. O sea, son 32.768 que me da esta cantidad, pero a esto voy a multiplicar 7.768 veces el factor de reducción, que es 0.01. Entonces aquí podemos multiplicar por 0.001 y resulta que me arroja una reducción de 134.217 kbytes. Y la verdad es que 134.217 kbytes son casi una cuarta parte del tamaño de un clúster. ¿Queda claro? Sí, es una cantidad muy fuerte. Ya cuando se va acercando hacia el centro. ¿Está claro? Bien. Ahora, tenemos que calcular los cilindros que voy a estar utilizando. Resulta que el tamaño total, como voy a estar calculando kbytes, pues voy a trabajar en la película en kbytes. Esto es, voy a poner aquí algo que se va a llamar número y que va a ser el número del cilindro. El cilindro 0, ¿sí?, tiene una capacidad, el tamaño total del cilindro 0 o del clúster 0 tiene una capacidad de 4096 kbytes. Estos son clúster. Este es el tamaño del clúster. Ahora, obviamente tenemos después del 0 el 1 y vamos a generar un consecutivo que nos va a llevar a cierta cantidad de cilindros o pistas. Por lo pronto me voy a ir hasta esto, que fue 1136.
y vamos a comenzar los cálculos para ver cuántos cilindros o cuántos clústeres voy a visitar. ¿Estamos? En realidad aquí lo que voy a poner que es el número, pero voy a poner número de cilindro. Y la capacidad del cilindro, aquí tengo el tamaño del clúster, pero la capacidad del cilindro, si ustedes recuerdan, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar esto por el número de clústeres. ¿Cuántos clústeres son por cilindro? 16. ¿Sí? Entonces decíamos, hice un cálculo mal, igual a esto por, decíamos, 16. Y aquí tenemos la capacidad del cilindro. Déjenme poner aquí los datos en un formato de celda ajustado para que nos trabaje más fácil. Ahora, esto estamos hablando de que son kbytes. De hecho, esto lo tenemos por acá en la capacidad del cilindro, 65.536 kbytes por cilindro. Pero ojo, esto funciona para el cilindro 0. ¿Se queda claro? Ahora, ¿cuál es el tamaño de archivo que tengo que guardar ahí? El tamaño de archivo que tengo que guardar va a ser igual a esto, ¿sí? Que es tamaño del archivo en kbytes. ¿Ok? Muy bien, si ya tenemos esto, que es como el tamaño del archivo en kbytes, entonces resulta que lo que tengo que hacer es ver a partir de dónde voy a empezar a guardar mi archivo. Y tengo que empezar a calcular el tamaño. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuál es la reducción de aquí para acá? Bien, para calcular eso lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el gradiente de reducción, que ya sabemos que es el 0.001%. ¿Hasta ahí queda claro? Muy bien, ya tenemos entonces ese cálculo. Ahora, quiero calcular el gradiente de reducción o la reducción. Aquí la reducción en realidad es 0, ¿sí o no? Porque estamos en la pista 0. Pero a partir de la pista 1 ya hay un gradiente de reducción. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Ese gradiente de reducción va a ser igual a lo que es el tamaño del clúster anterior por, ¿sí?, ¿cómo lo calculamos para que sea? ¿Perdón? Bueno, no se eliminó, lo que pasa es que no se ve porque tiene menos decimales. Miren, fíjense bien. O sea, aquí realmente está aquí. Muy bien. Habíamos calculado que para sacar el gradiente de reducción tenemos que tomar esto, pero tenemos que calcular 1 menos esto, elevarlo al número de renglón que corresponde al número de cilindro que corresponde y multiplicarlo por el tamaño del clúster o del cilindro. ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es eso exactamente. La reducción que voy a aplicar va a ser realmente o el tamaño del clúster aquí va a ser igual a el tamaño de este, ¿sí?, por, y entre paréntesis vamos a poner 1 menos el gradiente de reducción que corresponde a esto. Ahorita vamos a ver cuál es. Sí, pero es el mismo, ¿no? Porque se va a ser idéntico para todos, ¿vale? Y ya que lo tengo ahí, ahora lo que voy a hacer es elevar aquí vamos a elevar a esta potencia, que es el cilindro al que corresponde. ¿Estamos?
Ahora, obviamente aquí no me da factor de reducción, pero porque no le he dicho cuál es el gradiente. Pero vean que en el momento en que yo pongo el gradiente, aquí se refleja la reducción. ¿Sí quedó claro? Este es el nuevo tamaño. Obviamente, esto si yo lo jalo para acá, ya el cilindro tiene que ser de un tamaño distinto. ¿Ok? Muy bien. Esto lo voy a jalar hacia acá para tener los datos hasta donde llevo el cálculo. 1136. Ok, ahí lo tenemos. ¿Vale? Es el mismo gradiente, el gradiente no cambia. Luego, el tamaño del clúster obviamente va a cambiar todo esto. Lo voy a llevar para acá. Y con esto calculo el tamaño de cada cilindro en todo esto. Vean que sí ha cambiado, ¿vale? Muy bien. De hecho, incluso es muy grande este gradiente de reducción. Voy a aumentar un 0 porque de entrada no me va a cuadrar contra el número de cilindros del disco. Entonces aquí lo que voy a hacer es aumentar y voy a pedir que aquí aumente también 0. Incluso lo que voy a hacer es que voy a jalar desde acá para que yo pueda automatizar que si cambio el gradiente de reducción se automatice toda esta estructura. ¿Ok? Y esto lo voy a arrastrar. Pero antes de hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a pedirle que de aquí sea igual a este de acá. ¿Ok? Y bueno, tengo que ponerle el formato que corresponda y lo traigo para acá. Vean que me va a tomar el mismo factor de reducción, pero ya aquí ya me pone algo más decente, porque de hecho ya me quedaban cilindros del tamaño de 102 KB. No, bueno, tampoco es demasiado, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un factor de reducción más apropiado. Si se dan cuenta, una 10 milésima que vaya reduciendo hacia el centro del disco me come muchísima cantidad de memoria en el disco. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a regresar a esta parte y vamos a ver cómo vamos a aplicar el tamaño del archivo. El tamaño del archivo original era en kbytes. ¿Están de acuerdo? Ahora, sin embargo, ya aquí ya no va a ser Ahora bueno, depende. ¿Desde qué clúster o desde qué cilindro va a empezar a almacenar el archivo? Podemos tomarlo desde el 1, pero en realidad eso no ocurre en los discos duros. ¿Por qué? Porque la primera parte del disco la utiliza para los sistemas operativos y las aplicaciones. Yo puedo decirles, miren, consideren que los primeros 500 cilindros del disco están utilizados por el sistema operativo y las aplicaciones. Y a partir del 501 es cuando tú empiezas a aplicar la reducción. Ok. Quiere decir que a partir de todo esto, el tamaño de este cilindro no va a cambiar. Esto va a ser igual a No va a haber ningún cambio. ¿Hasta dónde? Hasta el cilindro 500. Esto quiere decir que me voy a venir hasta el cilindro 500 con el mismo tamaño del archivo. ¿Estamos? ¿Sí se entiende se comprende este concepto? Y me pueden decir, ¿y por qué no lo empezamos vamos a almacenar desde acá? Simplemente la respuesta es porque en todos los discos duros la primera parte de tu disco duro se ocupa para almacenar el archivo de sistema y los archivos de las aplicaciones de usuario y de las aplicaciones del sistema. Y después de que ya está todo eso guardado, entonces te da el área de trabajo del usuario, que es donde tú vas a guardar esta información. Es una película. ¿Sí queda claro? Entonces yo te digo, mira, para este ejemplo vamos a empezar a almacenar el archivo a partir de la pista o del cilindro 501. Ok, bueno, entonces ya lo tengo aquí, ya sé que en el 500 todavía mide los mismos 50 y... ¿cuánto es? 5.557.452.8.
pero a partir de este va a empezar a almacenarse en el disco. ¿Cuántos cilindros va a ocupar? Bueno, entonces vamos a empezar a ver hasta dónde ocupa. Simplemente lo que tengo que hacer es restarle la cantidad de cilindros que ocupa, ¿estamos de acuerdo? Y esto es igual a esto, ojo, menos esto. ¿Sí o no? Porque eso es lo que se va a guardar en el disco. ¿Sí queda claro? Y resulta que aquí tengo la siguiente cantidad. Observen, como estoy automatizando todo, me lo va a decir la máquina completito. Entonces aquí me voy para acá. Ojo, voy a poner una marca aquí diciendo que es el cilindro 1 de almacenamiento, porque si no me voy a perder. Y me voy a ir hacia abajo. ¿Hasta dónde? Pues voy a irme por acá y resulta que ya tengo, ojo, números negativos. Esto quiere decir que ya se acabó el tamaño del archivo. Por tanto, voy a borrar los últimos números negativos. Pero voy a quedarme con 1. ¿Por qué con 1? Porque quiere decir que hasta aquí todavía tuve que guardar una parte de mi archivo ahí. Me sobró cilindro, pero por lo pronto ya sé que hasta ahí llegué. Con esto yo ya puedo contar el número de cilindros que utilicé. Observen, este es el número de cilindros utilizados. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde está el primer número negativo. Y me dice que utilicé 99 cilindros. Entonces aquí tengo el número de cilindros utilizados. Ya. Ok, entonces, cilindros utilizados. Ok. Ahora, si yo quiero saber cuántos cilindros utilicé, ¿cuántos son? Cilindros utilizados. Y simplemente lo puedo jalar a partir desde, bueno, simplemente lo que voy a hacer es un truco aquí. Voy a poner aquí max, que me muestre el máximo de todo lo que tenga aquí. Este es un truco, Estoy tratando de automatizar para que yo pueda cambiar valores y automáticamente me dé los resultados. Observen. Al momento que yo hago esto me dice que son 99, porque le estoy pidiendo el número máximo de todos los cilindros utilizados. 99, ya lo habíamos contado. Ahora, ¿cuántos clústeres son los que necesito? Para eso entonces a lo mejor vale la pena que haga aquí clústeres utilizados. Y entonces, ¿cómo calculo los clústeres utilizados? Pues lo mismo, ya sabemos que vamos a empezar a guardar el archivo aquí donde empieza el 501. ¿Sí va quedando claro por qué no utilizo los primeros 500 y por qué voy almacenando pedazo a pedazo? Porque cada cilindro tiene un tamaño distinto debido al gradiente de reducción. ¿Eso queda claro para todos? ¿Sí? Bueno, aquí tengo el primer clúster utilizado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para saber cuántos clústeres son? Pues muy fácil. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos cilindros por el número de clústeres totales. Pero sin embargo, aquí hay un detalle interesante, que si yo hago esto, resulta que cuando calcule el número de clústeres utilizados, aquí, voy a ponerlo arriba mejor, me va a arrojar un valor erróneo. Observen, clústeres utilizados. Lo que voy a hacer es multiplicar el número de clústeres que tengo aquí y multiplicar el número de cilindros que tengo ahí, multiplicarlo por 16 clústeres que tiene cada cilindro. Y ya sé que utilicé 1584 clústeres. Pero eso no es cierto, porque acuérdense que en el último cilindro me sobró, ¿sí? De hecho me sobró un pedazo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el número de cilindros como si fueran este menos 1 y luego multiplico precisamente
este por 16. Y ahí tengo el número de clústeres utilizados. Pero me falta un pedazo. ¿Cuál es el pedazo que me falta? Pues la cantidad que no he alcanzado a guardar. Pongan atención. ¿Cuánto he guardado hasta antes del último cilindro? Simplemente lo que voy a poner aquí es justo la cantidad que voy guardando en cada uno de estos. ¿Cómo sé la cantidad que voy guardando en cada uno de estos? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa si yo agarro el anterior y le resto el siguiente? ¿Qué me arroja? Lo que guardé, ¿no? Aquí tengo. Y vean que aquí tengo el otro. Porque este yo lo jalo para acá y seguramente me va a dar este. Y si lo jalo para acá, seguramente me va a dar este. ¿Sí lo ven? Entonces, para saber cuánto guardé yo aquí, basta con que yo haga una sumatoria. ¿Sí? Voy a ponerle aquí igual suma y voy a sumar la cantidad que guardé a partir de aquí. ¿A partir de dónde, perdón? De aquí, ¿no? La cantidad que guardé a partir de aquí hasta uno antes del 99, ¿no? Pues hasta aquí. Y me dice que yo guardé esta cantidad. ¿Cuánto me falta por guardar? Va a ser igual a la cantidad original que yo tenía, bueno, que en realidad aquí la tengo, que es este, menos la cantidad que guardé. Y me queda esto. ¿Cierto? Sin embargo, ojo, aquí me dice que para este último, voy a jalar la información, igual, para este último, el tamaño del cilindro, ¿sí? El tamaño de este cilindro es este. Esto quiere decir que, de hecho, yo estoy utilizando 3422 y aquí hay un error, ¿no? Porque me está marcando 37.977, esto es imposible. Ah, pero este 3400 es el tamaño del clúster, ¿no? Pero este clúster lo tengo que multiplicar por 16, ¿estamos de acuerdo? Entonces este lo multiplico por 16 y me da 54.000. Ese es el tamaño de mi cilindro. ¿Qué pasa si yo le resto este a esto que está acá? Al menos me va a dar la cantidad que me sobró. Pero yo sé el tamaño de estos clústeres. ¿De qué tamaño es este clúster? El clúster de ese último. ¿Tengo el tamaño, sí o no? ¿Cuál es el tamaño de este clúster? 3422.29, ¿correcto? Y lo tengo por aquí, no. Entonces tengo 3422 igual, voy a jalarlo de una vez, jalo este tamaño y este es el tamaño del clúster, pero la cantidad que tengo que guardar son estos. Entonces voy a ver cuántos clústeres son, igual a este entre este, y me dice que de este último voy a utilizar 12 clústeres por este pedacito que tengo aquí, no 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí arriba, para poder sacar el total de clústeres, simplemente lo que tengo que hacer es que a esta cantidad de clúster le tengo que sumar 12 más, y esto va a ser igual a estos clústeres más estos 12, y estamos hablando de 1580 clústeres, mientras que estamos hablando de 98 cilindros. Con esto ya puedo calcular el tiempo de búsqueda, ¿sí o no? Y el tiempo de latencia, ¿sí o no? Muy bien, de hecho ya lo teníamos por aquí, ¿no? Aquí tengo el tiempo de latencia
también tengo la transferencia ya la tenemos calculada desde acá. Tenemos el tiempo de transferencia, aquí está, que son 135, son estos segundos. ¿El tiempo de transferencia cambia? No, porque el tiempo de transferencia es los 40 kbytes por segundo. Entonces ese no cambia. Lo que sí va a cambiar es el tiempo de búsqueda, porque son una cantidad distinta de cilindros, y el tiempo de latencia, porque es una cantidad distinta de clústeres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sí va a cambiar, pero este no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a jalar esa información. Voy a poner aquí tiempo de transferencia. Vamos a ubicarlo por aquí abajo y vamos a poner de este lado tiempo de transferencia. ¿Sí? Este va a ser igual, y voy a jalarlo desde aquí. Ojo, porque ese no cambia, ese es el mismo que ya había calculado aquí. El tamaño del archivo es el mismo, y por tanto son los 40 kbytes por segundo, y por tanto el tiempo de transferencia no cambia. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí va a cambiar es el tiempo de latencia. ¿Sí? ¿Por qué va a cambiar el tiempo de latencia? Porque es una cantidad de clústeres distintas. Entonces el tiempo de latencia va a ser igual a el número de clúster que voy a visitar aquí, que son 1580, y esto lo voy a multiplicar por el tiempo de latencia, que es esto. Entonces aquí tengo esta cantidad de milisegundos. ¿Estamos? Pero acuérdense que yo lo que quiero es que me dé esto en segundos. Entonces esto lo voy a dividir entre 1000, ¿no? Entre 1000. Y eso me va a dar el tiempo en segundos. Ahora, ¿el tiempo de búsqueda va a cambiar, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es una cantidad distinta de cilindros. Aquí tengo el número total de cilindros. En realidad el número total son 99, ¿ok? Número total de cilindros lo voy a multiplicar por el tiempo de búsqueda. ¿Estamos? Esto va a ser igual entonces al total de cilindros por el tiempo de búsqueda. Y esto me da esto, pero lo voy a dividir entre 1000 para que me lo den segundos, porque ahí son milisegundos, y me da esta cantidad de segundos. Por tanto, el total de tiempos son esta cantidad de segundos, y si lo divido entre 60 me va a dar el total de minutos. Y vean que es casi lo mismo, solo que cambia el número de cilindros y el número de clústeres. Esto que acabamos de hacer aquí, lo tienen acá. El área del disco que va a ser utilizada para almacenar mi archivo va a ser a partir del cilindro 501, aquí se los voy a pintar en amarillo, y hasta el cilindro 599. Aquí tenemos el área donde está almacenado el archivo de película. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ahora sí, esto es almacenamiento con gradiente de reducción. Les sigo invitando a que si no están suscritos, se suscriban a mi canal. Que me manden sus comentarios para seguir corrigiendo y mejorando los videos y las explicaciones. Que me apoyen dándole manita arriba al video y clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. De igual manera les pido el apoyo para invitar a sus contactos a que se unan a este canal de YouTube.
Si ustedes no promueven, si ustedes más bien promueven el canal en sus redes sociales, seguramente seguiremos logrando un buen posicionamiento en YouTube. Hasta aquí el video para no prolongarlo más. Saludos a todos. Debido a que esta es una grabación en vivo desde el Centro Universitario Guaem Texcoco y con el grupo ICO 066I, agrego este saludo para todos los integrantes del grupo que estuvieron presentes durante la grabación del mismo. Hago la aclaración de que este video obedece a que ha habido mucha inquietud por parte de mis alumnos para que en un momento dado se aclaren los detalles de cómo se almacena la información de una película, por ejemplo, en un disco, ya sea cuando se calcula con gradiente o sin gradiente de reducción, además de cómo se calcula la memoria necesaria para la generación de imágenes, de videos, sin sonido, de sonidos y el conjunto de película. Y ya teniendo este video se manda a almacenar en un medio de almacenamiento permanente como lo es el disco duro. Gracias a todos.